Bueno, continuemos. Hoy estamos hablando de la sexta pieza de la armadura de Dios. Ya que estamos en una guerra espiritual constante en la cual Satanás siempre está atacándonos. Satanás y las huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y esta es la espada del Espíritu, de la palabra de Dios. Y dice la espada del Espíritu, es la última pieza de la armadura de Dios, mencionada por el apóstol Pablo de Tarso en la epístola de los Efesios 6:17. Cuando estaba el apóstol Pablo recluido en una cárcel en Roma, él escribió en el primer siglo después de Cristo, en el año 60, la carta a la epístola de los Efesios, y escribió la armadura de Dios. Y en el primer capítulo dice, en el capítulo 6, versículo 10, nos dice que debemos fortalecernos en Dios, porque de Él viene la fuerza. Y también nos dice que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes en la palabra de Dios. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales, contra gobernadores del siglo, principados y huestes de maldad. Ese es el tema de hoy. Dice la espada a la que Pablo se refiere, era el gladius. Era el gladius, una espada corta que los soldados romanos utilizaban tanto para defenderse como para atacar en el combate cuerpo a cuerpo. A diferencia de las demás piezas de la armadura, que son principalmente defensivas. La espada del Espíritu es una arma tanto defensiva como ofensiva. Vamos a platicar algo de esto. Los romanos en aquel tiempo usaban dos tipos de espadas. A una le llamaban la espada. La espada era una espada de longitud de 1 metro, era muy pesada y usaban los soldados con 2 manos para atacar. Era muy pesada, entonces no podían cargar la espada y el escudo. Entonces las armas ofensivas eran la espada, pero también tenemos las armas defensivas, como ya lo hablamos en clases pasadas, que era el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Que precisamente hoy en la mañana me puse en un calzado y dije a Dios, hoy voy a hablar de ti, hoy vamos a hablar del Evangelio de tu palabra a nuestro Señor. Amén. Cristo vive. Y también usaban en aquel tiempo el cinturón de la verdad, que ya hablamos, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo o casco que nos protegía la cabeza, que no hemos hablado de él, falta una clase del yelmo de la salvación. Es el yelmo de la salvación. Y en este caso es de la espada. La espada, como les dije, los romanos usaban los tipos de espadas, es la espada y gladios, que de ahí viene la palabra gladiador. En aquel tiempo los romanos no estaban permitidos que anduvieran armados ahí en su pueblo, porque era una arma, la espada era una arma. Entonces la podían usar hasta que era autorizado, le daban la arma y se convertía en un guerrero. Así como nosotros, y como dice el libro que acaba de ahorita de la alabanza del 43, dice que estaremos en la guerra contra Satanás. Es lo que ahorita estar firmes en la fe con Cristo. Muy bien. El ejemplo de Jesucristo cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, el Evangelio según Mateo 4:1, respondió cada tentación diciendo, escrito está, citando la Escritura, con ella mostró cómo la palabra de Dios vence al engaño y a la tentación. Aquí Cristo utilizó una palabra en específico que viene también en el Antiguo Testamento, que es en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde dice, escrito está. En este caso, ¿por qué Cristo no utilizó otra palabra? ¿Por qué no dijo Génesis 1:1? ¿Por qué no dijo Juan 3:16? Porque la espada nos da exactamente la palabra específica con la cual vamos a pelear contra las huestes de maldad. En este caso dijo Cristo, escrito está.
la espada del Espíritu, leer diariamente la Biblia, estudiar para comprender su significado, memorizar versículos, obedecer su enseñanza, proclamar el Evangelio con fidelidad y aplicar la palabra en cada situación de la vida. No sé si algunos hermanos lo hagamos, porque esto es lo que debemos hacer. Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya cambiamos, somos transformados. Y como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero no vamos a oír cualquier versículo de la Biblia, vamos a ir exactamente de Cristo. ¿Por qué? Porque si no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a hablar de Él? Tenemos primero que oír la palabra de Dios. Y eso dice, todo aquel que invoque mi nombre será salvo. Por eso, esa es la fe en Cristo para estar firmes. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia describe su poder de diversas maneras. Es viva y eficaz. Dice en Hebreos 4:12, dice, la palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y discierne las intenciones de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Entonces Dios es omnisciente y es omnipresente, porque Él sabe lo que estamos pensando. Esa es la palabra de Dios, porque penetra hasta nuestro corazón. Dice Hebreos 4:12. También dice, ilumina, dice Salmo 119:105, ese versículo, ese salmo dice, lámpara es a mis pies y ilumina mi camino tu palabra. Dice en la aplicación, así como un soldado debía conocer bien el manejo de su espada, el cristiano necesita conocer y practicar la palabra de Dios. No basta con tener una Biblia y si es necesario leerla, creer, obedecerla y usarla con sabiduría bajo la dirección del Espíritu Santo. Con la espada del Espíritu Santo, junto con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el creyente está equipado para permanecer firme en la batalla espiritual. Entonces lo dice muy rápido, vamos por partes. Como dice Pablo, que nosotros estamos constantemente en una guerra espiritual, estamos siendo atacados por espíritus donde nos están lanzando dardos a que hagamos el pecado, que no vengamos a la iglesia, que no hagamos, que no aceptemos a Cristo. Pero Dios en su infinita misericordia nos dio una armadura, y nada más es una, y hay que ponerla en la completa. ¿Cómo sería que un soldado fuera a la guerra sin espada? Como que no, ¿verdad? O fuera descalzo. Entonces hay que ponerle la armadura completa. Nosotros como cristianos, al momento de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, la espada nos la da el Espíritu Santo, para que podamos entender la Escritura y llevarla a cabo, que sea la voluntad de Dios. Dice que la espada debemos llevarla bien sujeta y bien agarrada a nosotros los cristianos, y para poderla llevar debemos utilizar toda la mano completa, no nomás un dedo. Pero lo voy describiendo poco a poco, está la mano. Dice, muchas veces vinimos a la congregación y escuchamos la palabra de Dios, pero eso es tener un dedo. ¿Cómo puedo yo agarrar la espada? Se me va a caer. Al momento que haya una guerra contra Satanás, me va a crecer porque no estoy sujetando bien la espada. Entonces, venimos a escuchar la palabra, pero muchas veces no la escuchamos, no la estudiamos. Venimos y pasamos ya la hora de la congregación y nos vamos. Y les voy a decir una cosa, hermanos, a la mayoría de nosotros, de todos, después de 48 horas se nos olvida el 80% de lo que vimos aquí. Por eso es escuchar la palabra de Dios
también en cada versículo la aplicación que nos va a servir para tal guerra o para tal confrontación contra el diablo, así como lo hizo Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. En el desierto, en capítulo 4 de Mateo y también capítulo 4 de Lucas, Jesucristo fue tentado igual que los israelitas. Por eso Jesucristo se apoyó en el Antiguo Testamento. Porque si Cristo es Dios, Cristo podía haber contestado con cualquier otra cosa, palabra de Dios. Aunque él lo que haya dicho era Dios y él podía contestar, pero él se reclutó a las Sagradas Escrituras y se reclutó a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y dijo, escrito está, porque eso era para los israelitas. Los israelitas caminaron 40 años en el desierto, y también Cristo estuvo 40 días en ayuno, día y noche. Si los israelitas tuvieron hambre, Cristo también tuvo hambre, ¿verdad? Entonces Cristo por eso les responde, no solo de pan vive el hombre, sino de qué. Toda palabra que sale de la boca de Dios. En toda palabra. Esa fue una lema. Lema, después les explico qué es lema, qué es logo, porque logo es las Sagradas Escrituras y una lema es algo específico y particular de una respuesta. Porque en ese caso, Cristo no le va a contestar con Génesis 1:1, cuando le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Cristo no le va a contestar con Juan 3:16, ¿verdad que no? Le va a contestar con una palabra específica del Antiguo Testamento, porque Cristo sabía desde niño esos versículos. El Deuteronomio. Cristo citó, cuando anduvo aquí en la tierra, citó 60 veces el Antiguo Testamento, citó 40 veces, 20 veces los Salmos, citó 24 veces de los 39 libros del Antiguo Testamento, porque en aquel tiempo no había Nuevo Testamento, nada más había Antiguo Testamento. Por eso Cristo contestó con una palabra que le sirvió de arma contra Satanás, que viene en el Antiguo Testamento. Vamos entendiendo. Entonces, por eso, cuando nosotros nos bautizamos y decidimos tener una vida espiritual y seguidores de Cristo, Dios nos da la armadura para que así podamos defendernos del maligno, y también desde ahí podemos interpretar bien la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando tenemos la espada y tenemos un dedo, con un dedo se nos va a caer la espada. ¿Por qué? Porque nomás dejo ir. ¿Qué me está faltando? Algo me está faltando ahí. Hay que leer las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Y qué me van a decir ustedes? Es que no tengo tiempo. ¿Cómo no tenemos tiempo? Desgraciadamente nosotros nos pasamos 2 horas, 3 horas en las redes sociales, en Facebook, Instagram, WhatsApp, pero no tenemos tiempo para leer la Biblia. Es lo que debemos hacer todos los cristianos: venir y congregarnos, oír la palabra, e ir a casa y estudiar 20 minutos de las Sagradas Escrituras, y en un año la vamos a terminar de leer. Y ahí ya tenemos 2 dedos, ya tenemos la espada agarrada con 2 dedos. Pero todavía no es suficiente, todavía viene Satanás y nos va a ganar la guerra. Entonces metemos otro dedo, que es el estudio de la Biblia. Cuando hay grupos como aquí en la congregación, con el hermano Benjamín, con el hermano Martín, hay estudios, hay grupos de estudios. Ahí es cuando vamos a estudiar y a escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para saber acerca de Cristo. Por ejemplo, en los evangelios dice Colosenses que la palabra de Cristo mora en nosotros, en nuestros corazones, y enseñándonos unos a otros y cantando himnos espirituales. Dice, hay que estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces ya vamos a oír, leer y estudiar. Todavía se me cae la espada, porque Satanás no perdona. Entonces, vamos a ver qué es el otro: meditar. Y me van a decir ustedes, pero es que no sabemos meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es cuando estamos preocupados acerca de un asunto que tenemos que resolver y estamos enfocándonos a un pensamiento
Testamento, en este caso, estamos enfocándonos porque somos seguidores de Cristo y queremos hacer todo lo mejor. Entonces hay que meditar acerca de la palabra de Dios. Hay que pensar qué es lo que estamos haciendo. Hay que pensar que el próximo domingo tenemos un compromiso, no es compromiso, pero tenemos la tarea de venir a la iglesia cada domingo, cada primer día de la semana, para estar en oración y estar con la palabra de Dios. Eso es meditar. El quinto dedo es memorizar. Fíjense cómo va: oír, leer, estudiar, meditar y memorizar. También habemos hermanos que ya tenemos 10, 15 años en esta congregación o en otras que no nos sabemos un versículo de la Biblia. Así es. Pero hay que memorizarlos porque eso nos sirve en momentos difíciles, en momentos que estemos difíciles en la vida. Nos sabemos un versículo y empezamos. ¿No se han fijado que cuando tenemos un peligro en puerta, o cuando vamos a salir a carretera, o cuando vamos en el camino y cuando vemos que la troca nos está fallando o que algo nos está pasando, ¿qué hacemos? Oramos, ¿verdad? Pero nomás en ese momento. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18, dice que hay que orar en todo el momento, no cuando necesitemos a Dios. Cuando venimos a la iglesia y aceptamos a Cristo, no vamos a venir nada más cuando necesitamos, lo necesitamos. Siempre hay que venir aquí. No necesitamos Dios, debemos de estar aquí. Por eso dice memorizar los versículos. La otra es la palma. Dice hay que aplicar la palabra de Dios. Y entonces ya tenemos bien agarrada la espada con 5 dedos y dice aplicar. ¿Ese es aplicar qué es? Hacer la voluntad de Dios, mantenernos firmes en sus palabras y en su camino, y hacer todo lo que Él nos dice en las Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y debemos hacer la voluntad de Él. Antes la Biblia, las Sagradas Escrituras han pasado por varias épocas y por varios puntos. Primero la Biblia fue escrita en roca, en piedra. Después pasó al barro, que fue la clase de la mañana, fue a un barro cocido, ahí se escribía la Biblia. La Biblia se escribió en tabletas de barro. Después se pasó a ser escrita en papiros. Y luego después se me olvidó la palabra, papiros, y luego después en papel. Y ahorita ya la tenemos digital. Ya la traemos aquí, en la computadora, en el celular, ya la tenemos digital. Entonces por eso hay unas personas que equivocadamente dicen, oiga, la Biblia es de espada, la Biblia. ¿Cuántas veces han visto ustedes que cuando hay un exorcismo o algo que luego atacan con la Biblia? Pero eso está erróneo. Eso es erróneo. Cuando el demonio, ahí está la Biblia. Oye, hermano, dice que no puede dormir, pues póngase la Biblia bajo la almohada. Mentiras. La Biblia es un libro escrito, la palabra es la buena, la palabra que yo me digo. Amén. Continuemos. Dice también Pablo nos cita en la armadura y nombra, por decir, a los sandalias, el evangelio de la paz, la coraza, el yelmo, y les da una virtud y les da una bendición. Pero la espada, ¿cómo le nombra? La espada del Espíritu, del Espíritu. Esa es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu Santo. Es la espada, el Espíritu Santo es el que nos da la espada para los ataques del enemigo. Vamos a ver qué nos dice aquí las Escrituras.
casa de Dios, enfrente de Dios, y nos va a decir: pásale, soldado, porque en lo poco fuiste mucho, y en lo mucho te pondré. Ya te puedes quitar toda esa armadura que traes, pero ¿cómo ya no lo puedo quitar? Entonces Dios nos va a decir, aquí ya no hay muerte, aquí ya no hay guerra, ya no hay preocupaciones. Has vencido la batalla, como dice el apóstol Pablo. Pásame, aquí estarás por el resto, porque tú ya no necesitamos las armaduras. Así lo escribió el apóstol Juan allá cuando vio con vestiduras blancas. Ya no traía ninguna, nadie traía la vestidura, ¿verdad? Entonces, como la guerra ya se ganó, Cristo ganó la batalla en la cruz, esa es la principal batalla. Cristo ya venció a Satanás. Por eso Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve como a Jesucristo, su Hijo. Amén. Una vez estaba yo por ahí en una ventana y vi unas mariposas que andaban volando de flor en flor. Las mariposas andaban de flor en flor. Entonces fui y chequé y vi que no pasaba nada, ¿verdad? Las flores. Pero después llegaron unas abejas y llegaron y metieron su cabeza y sacaron el polen. Entonces la abeja se alimentó y produjo la miel, y de esa miel nos alimentamos todos. Así somos los cristianos. Cuando andamos como las mariposas, de iglesia en iglesia y en iglesia, nosotros somos como las abejas, porque entramos y nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso hay muchos eruditos en la Biblia, muchos teólogos, muchas personas que estudian la Biblia, pero ¿de qué les sirve si la palabra de Dios no está en su corazón? Como dijo Romanos 10:17, dice: la palabra viene por el oír, y al escuchar este texto, entonces la gente cree que una persona va a convivir y escuchar con cualquier versículo de la palabra de Dios, y eso no es lo que el texto está diciendo, sino que la fe viene por el oír la palabra, y la palabra, pues ahí el término es rama. La palabra específica acerca de Cristo es lo que despierta la fe para la salvación de la persona. Cuando escucha que todo el mensaje es de la palabra de Dios, la palabra específica de Cristo aplicada a su vida, y como está hablando, es por eso, porque el contexto dice Pablo así: el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Hermano, ¿tengo más tiempo? 5 minutos. Ok.